Hace un tiempo, y conté esta historia varias veces, me invitaron a un programa de tele y la consigna es un programa que tenía Gustavo Noriega sobre literatura, en realidad sobre hábitos de literatura. Me pidieron que lleve un libro. El libro que llevé es un libro que tengo pegado como si fuera un I Ching hace varios años ya. Estamos hablando del volumen 3 de los diarios de Emilio Renzi, de Ricardo Piglia. Lo que me llevó a la película 327 cuadernos de Andrés Ditela, que está en línea con nosotros. Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Seba? ¿Cómo andás? Bien, la verdad que contaba, yo ya lo he contado en este programa en alguna apertura, este programa es muy joven, empezó hace un mes y medio, algo así, y hablaba de cómo el tomo 3, Un día en la vida, es como un libro que el cual no puedo dejar nunca, sigo pegado a libros de que lo tengo, está siempre a mano. Lo abro de manera random, digo, la ventaja que tiene estos volúmenes los tres tomos estos es que uno puede leer cualquier entrada de los diarios en cualquier momento y quieren decir cosas distintas. Y este, que es el más triste, evidentemente el tercero, por motivos obvios, me tiene atrapado por varios sentidos. Es como a veces me habla, me dice cosas distintas. Es un libro increíble, ¿no? Bueno, los tres lo son, pero este me ha marcado de una manera tremenda. Y bueno, tu película me voló la cabeza directamente. No quiero utilizar ningún eufemismo. La verdad que la vi también muchas veces. Y no solo 327 cuadernos, sino también la película de Macedonio, la del 95, ¿no? Y me parece que terminan también resignificándose. No sé qué te pasa a vos con 327 cuadernos. Bueno, qué bueno, te agradezco tus palabras demasiado amables, pero nos pone sensibleros esta cuarentena, me parece. Yo creo que sí, pero sabés que yo venía así de antes, ¿eh? Digo, hubiéramos tenido esta misma charla aunque el COVID no hubiera existido, de verdad, te lo prometo. Pero de verdad me parece que lo que empezaste a decir de ese volumen 3 de los diarios de Ricardo Piglia, que en realidad se llama Los diarios de Emilio Renzi, Ujú. porque él le atribuye toda su vida, todo lo que, digamos, anotó en esos 327 cuadernos durante toda su vida, a un personaje de ficción, que es Emilio Renzi, que es un personaje que en realidad en las novelas de Ricardo Piglia vendría a ser una especie de alter ego, de como una especie de representante del autor con algunos tantos cambiados. Pero ese último volumen, que es también a mí me impactó mucho, fue un volumen publicado post-mortem, Uh-huh. trata sobre los años de la dictadura, y creo que hay algo ahí que resuena hoy, nada que ver, estamos en un contexto de democracia, Uh-huh. no sé, me parece que inclusive hasta podría decir un gobierno que está sacrificando muchas cosas por cuidarnos, pero hay algo en ese sentimiento de que las calles son un lugar peligroso, del aislamiento, del no ver a los amigos, no saber muy bien en qué andan a veces, que no sé, capaz que eso también le da una resonancia, ¿no? Hay algo que pasa en esta biología que componen de manera involuntaria la película de Macedonio y 327 cuadernos. Digo, en sí mismo, el paso del tiempo, Ricardo apareciendo en las dos películas, me parece que también ahí, ¿no? Hay un diálogo increíble. A mí me pasaba, viendo la película de Macedonio, la nostalgia de lo no vivido, de las dos Buenos Aires, la que está retratada en la película y de la Sí. que se habla en la película, ¿no? Como una Mm. especie de nostalgia al cuadrado. Porque está bien, yo estaba en el 95, evidentemente, no me tengo 44 años, pero hay algo perdido, hay como una especie de eslabón perdido entre esa película y la actualidad. Digo, la continuidad de esas tradiciones o de esa idea de ver Buenos Aires, la literatura, a los autores. Y me parece que 327 cuadernos ajusta esa cuenta, digamos, compone ese eslabón perdido, pero a la vez también es una película que es mucho más que una película sobre literatura, sobre un autor, es sobre la memoria, sobre la vida, sobre el paso del tiempo. Digo, me parece que tiene eso que tiene las grandes obras, que es que según cómo la veas y cuándo la veas se vuelve prácticamente infinita. Mira, bueno, te agradezco nuevamente, pero la verdad es raro, es decir, nosotros fuimos muy amigos con Ricardo, a partir justamente de hacer ese documental,
Macedonio Fernández. ¿Cómo llegaste vos a ese documental? ¿Cómo? Bueno, en realidad nosotros nos habíamos conocido ya, yo le había hecho un par de entrevistas y nada, habíamos empezado a vernos cada tanto y nos intercambiábamos libros, que me parece también, ahora estoy como recuperando algunos de esos libros que él me prestó en aquel momento, que yo le presté, y hay uno que nunca me devolvió. ¿Cuál? Pero bueno, ¿no? ¿Te acordás cuál era? Es un libro así de ensayos de un inglés, que se llama Peter Wallen, que bueno, no sé, a mí me parecía que era, más allá de lo que hablaba, que era de cine básicamente, tenía una forma muy interesante, y él fue un escritor, como vos sabés muy bien, que integraba el ensayo dentro de la novela, y a veces viceversa, lo que él presentaba como un ensayo estaba lleno de invenciones, ¿no? Realmente creo que en ese sentido es alguien que tomó un poco el legado de Borges, ¿no? Claro. Que escribía una necrológica y en realidad era todo inventado. Bueno, los prólogos, ¿no? También, que se analizan como obras en sí mismas. Exactamente. Entonces, yo llegué a él así, él un día me llamó y dice, che, me piden de Canal 7. Claro, en ese momento no era la TV pública. Que digamos, era pública, pero se llamaba Canal 7. Claro. Que haga un programa sobre algún escritor que me gusta y pensó, en vez de hacer una especie de entrevista, ¿te interesa hacer algo distinto? Y imagínate, bueno, me encantó la idea. Así que ahí fue, y yo le propuse y él quedó muy contento con ese planteo donde él tenía que estar en la película. Él no quería estar en la película. Él de alguna manera evoca a Macedonio y también a través de algunos de sus amigos, como amigos que para él encarnaban algo de lo macedoniano. Claro. Entonces yo dije, bueno, pero vos tenés que encarnar al narrador. Entonces los medios lo obligué a hacer algunas cositas de actor, que al final le gustó, ¿viste? Entonces por eso, 20 años después, él también, de casualidad coincidimos en la Universidad de Princeton, en Estados Unidos, donde él estuvo enseñando muchos años, y yo también, no tantos años, y de golpe yo me había comprado una cámara. Era como mi primera cámara así digital, la famosa Panasonic, claro, que empezó a tener todo el mundo, que hacía cine, que era era nuevo, empezar a hacer cine con una cámara de fotos, y yo no sabía usarla, y estaba empezando a probar cosas, y dije, voy a hacer un diario de este viaje. Estaba viajando por 2 o 3 universidades en Estados Unidos, y una de las primeras cosas que filmé fue a Ricardo, que en un diario, bueno, uno que hace, escribe sobre los amigos, sobre los encuentros. Entonces, bueno, acá estoy en Nueva Jersey, y acá está Ricardo, que justo se estaba volviendo a Argentina. Entonces estaba desarmando su biblioteca, o sea, la biblioteca en su estudio, y filmé eso. Y eso aparece como el comienzo de la película. Claro, ese es el momento que encuentra la lista de los boxeadores, los cuadernos, estamos hablando... No, eso después. Eso después, inmediatamente después, porque filmé eso, que él saca los libros, ya ni me acuerdo. Cuando están los cuadernos, cuando están los diferentes tamaños, formatos, ese momento que muestra eso. Claro, pero antes de eso, creo yo, que él está sacando, ya no me acuerdo bien la película, pero por lo menos en la vida real fue que eso fue lo primero que filmé, que no era parte de la película. Él está sacando los libros de su biblioteca para volver a Buenos Aires. Y entonces me dice, mira, si vos haces este diario, yo voy a tratar de hacer un libro con mis diarios, con mis cuadernos. ¿Por qué no hacemos una cosa en paralelo? Vos haces tu diario, yo hago mi diario. Y a mí, me decía él, me puede servir como demanda. Él creía mucho en la demanda, ¿viste? La cosa que vos también con tu experiencia de periodista, es la demanda, que te piden algo y lo haces al toque y no te sale mal, y si estás librado a tus propias iniciativas, puedes estar un año dando vueltas. El deadline, te sale una cagada, bueno. Eso a él le pasaba, inclusive él tenía tanta conciencia de esto, que después de que murió, yo hablé con
una amiga en común americana, que es una académica, que siempre quiso escribir en el sentido de escribir una novela. Y Ricardo, estando muy enfermo, le escribió un mail diciéndole, ahora que tengo tiempo, porque está enfermo, estoy esperando tu novela. Y él sabía que esa palabra, aparte viniendo de parte de él, iba a ayudarla a ella a escribir, y efectivamente fue así. Y ella escribió su novela para contestar esa demanda de Ricardo, y lamentablemente no llegó a tiempo. Pero nada, eso fue medio el comienzo también de 327 cuadernos. O sea, él era una persona, Ricardo, que era muy de interactuar, ¿no? A veces porque él necesitaba la demanda o necesitaba alimentarse de esa interacción con los otros, y hacía muchas colaboraciones. Hizo una colaboración estupenda con Eduardo Estupía, estupenda con Estupía, que es un gran artista, que le pasó algunos de los textos de los diarios, y Eduardo Estupía hizo unos dibujos, pero no ilustrativos, sino como casi garabatos. Después hizo otra colaboración, o más de una creo, con Gerardo Gandini, que es un gran compositor argentino que vivía acá por mi barrio, y hicieron 2 óperas, y Gandini también hizo un diario, entre comillas, inspirado en el diario de Ricardo, que eran unas piezas de piano solo hermosas, y así otras. Entonces era una persona que generaba mucho, así discretamente, ¿no? Pero generaba mucho. Hablando de las 2 películas, me parece que la idea o de género documental es una reducción. Digo, yo veo 327 cuadernos como una película, me genera lo que me genera una película, no estoy como viendo un documental puro, que yo creo que ya no se hacen más, aunque han quedado muy fuera de época, un documental gente que habla e ilustra algo, más en este momento donde todo se puede googlear. Entonces me pasa eso, me pasa que veo desplazamientos, reutilización de imágenes, no necesariamente me están informando nada, me están sugiriendo, me dan espacio, puedo pensar, puedo sentir dentro de la obra. Entonces digo, ¿cómo te llevas con el cine argumental hoy? Que está bastante en crisis, digo, me parece a mí, o siento que está como tratando de buscar su lugar en el siglo XXI, y este tipo de propuestas como el cine que haces vos tiene una cosa mucho más vital. Entonces digo, ¿cómo te vinculás vos como espectador y como cineasta también? Sí, como cineasta, bueno, es medio lo que me sale. Y me siento cómodo en el rinconcito del documental donde nadie está mirando, entre comillas. Sí. Y que a veces no es así, porque de pronto esta película, 327 cuadernos, se estrenó en simultáneo en el cine y en la televisión pública, casualmente. Claro. En el 2015, y fue un sábado a la noche, y tuvo, no sé, 2.4 rating, que es muchísima gente. Mucha gente. Eso representa, o sea, en Gran Buenos Aires son como 250.000 personas. Un punto de rating en una cancha de River llena, más o menos, para que la gente se dé una idea. Está muy bien. Y me gusta la alusión. Sí, claro. Así que no, es algo que por un lado te contesto, o sea, me pasa que yo trabajo esos materiales, que son materiales a veces reales, como si fuera una historia, o sea, en términos de ficción. Y en ese sentido Ricardo era muy similar. Bueno, ponerle otro nombre, poner otro nombre a los diarios, eso ya es un gesto, ¿no? Porque es lo que a mí me gusta una cosa que él me dijo, que creo que está en la película, que dice, le pongo este nombre, que está dudando si ponerle el nombre, porque también es medio fuerte asignarle toda tu vida real con nombres propios de todos los amigos y conocidos a un personaje de ficción. Pero él decía, lo que eso puede hacer es hacer esa especie de clic en la mente del espectador, o del lector en su caso, que se pregunta, pero ¿qué es esto? ¿No? O sea, me doy cuenta que es real, pero hay algo raro, hay como una operación rara, y me hace pensar, y eso creo que es muy lindo. Pero sí, yo pienso la película, o sea, que tenga ese aire documental y frescura y espontaneidad,
pero está recontra estructurado con una espera, por lo menos una especie de curva dramática, como si yo fuera, no sé, Arthur Miller, ¿viste? O sea, mucho trabajo. La diferencia, y esa diferencia por ahí que hace que el documental sea interesante en este momento, es que en general en la ficción el guión se escribe antes de filmar. Claro. En el documental, de algún modo, el guión se escribe a posteriori. Es decir, una vez que ya hiciste toda esa travesía, todo ese camino de estar investigando, encontrándote con las personas, salir al mundo, filmar, volver, empezar a editar, y ahí es cuando realmente le empezás a dar sentido a la experiencia que tuviste, filmando, investigando. Y entonces, por eso, yo creo, los documentales muchas veces son muy únicos y singulares, porque obedecen a ese, o sea, es como que reflejan ese camino singular de la realización de cualquier documental. Mientras que en la ficción estás más encerrado en tu cabeza, en la cabeza del guionista, digamos. ¿Y cómo te llevas como espectador con el argumental, con ver películas hoy? Bueno, te imaginarás, yo veo más películas de ficción que de documentales. Por supuesto, pero digo, ¿pero qué estás viendo? ¿Clásicos? Digamos, Sí, ¿te divierte? Estoy viendo mucho clásicos. ¿Cuáles? Yo, digamos, creo que la crisis en este momento del cine de ficción tiene que ver con las series, que Claro. le invadieron el territorio, lo pisotearon, lo pasaron por arriba, le patearon los dientes. Entonces el cine de ficción está como, ¿qué me pasó? Y además el problema de las series es que son buenas, entonces es muy complicado. Bueno, es un tema aparte que por ahí la puedo llamar Lucrecia Martel. No, sí, ya sé su opinión, he charlado con ella y tengo en claro su opinión al respecto. Pero y me decís que está viendo clásicos, ¿qué tipo de clásicos? ¿Qué te gusta volver a ver? Ahora últimamente me bajé, esto no lo publiquen. No. Legalmente, me bajé como 12 películas de John Ford. Ah, bueno, muy bien. Sí, porque el año pasado, viste, yo doy un programa de cine donde tenemos profesores invitados, y el año pasado, en diciembre, vino Pedro Costa, el gran cineasta portugués, que es fanático de John Ford, pero así enloquecido. Entonces estuvimos hablando mucho de John Ford, y después de que él se fue, empecé a bajar películas, y ahora finalmente estoy con un poco más de tiempo para verlas. Y eran películas que algunas ya las había visto, pero otras son espectaculares. Y ahí me gusta la relación de Pedro Costa con John Ford, porque si vos habrás visto películas de Pedro Costa, son películas que lo último que uno va a pensar es que tiene que ver con el cine clásico de Hollywood. Pero suele pasar eso, a veces es sorpresivo las referencias que terminan citando o los amores que terminan citando unos cineastas en relación al propio cine, ¿no? Sí, pero es como raro, porque son películas casi experimentales, casi documentales, las de Pedro Costa. Pero cuando empezás a ver John Ford... Hay mucho experimento. Hay más experimento del que uno cree por momentos. Por un lado eso, y Sí. por otro lado empezás a ver bajo otra luz las películas de Pedro Costa. Empezás a ver todas esas escenas míticas del tipo que vuelve después de muchos años, el tipo que se va solo. Hay muchos de esos temas como así legendarios, épicos, míticos del cine clásico de John Ford, del western, del hombre recio y solitario, que está presente, aunque sea una mujer negra de Cabo Verde que vuelve a Lisboa, podés ver a John Wayne ahí. Aparecen, entonces, esa es mi gran panzada de estos últimos días. Aparecen cosas increíbles, sobre todo en películas Tres hombres malos, digo, el periodo que está a medio camino entre el mudo y el sonoro, los primeros trabajos para Fox, que son increíbles, digo, y el tiroteo final de OK Corral, de My Darling Clementine, el humo ese que pasa, digamos, si uno ve las varias versiones que se han hecho acerca de ese tiroteo, la de Ford sigue siendo la que está en una especie de limbo casi experimental. Por eso digo, a veces uno tiene como una idea
de John Ford como un señor, como el Bach del cine, como una especie de cosa totémica y muy de línea clara, y empiezan a aparecer esas rarezas, ¿no? De la conducta física de los personajes, de cómo están registrados y demás. Sí, además te encontrás con cosas que a él le gusta, por ejemplo, en casi todas las películas, en muchas películas hay larguísimas escenas de baile. Claro, sí, bueno. De momentos donde la comunidad se junta y donde se producen como encuentros a través del baile, pero a veces es pura alegría de filmar un baile. Una canción, sí. Es muy impresionante. Vi hace poco una que no había visto, que en inglés es The Long Grey Line, la larga línea gris, que es sobre unos cadetes de la academia de West Point, y que sucede a lo largo de muchos años, y es una película extraordinaria porque además John Ford era un tipo como considerado, o por lo menos en cierta época de su vida, porque cambió mucho, de derecha, conservador, no sé. Sí, claro. Y de golpe es una película antimilitarista, en el fondo lo que reflexiona es sobre cómo están preparando los soldados para la muerte. Claro. Él no lo toma quizás como una idea política, sino más como existencial, ¿no? Y el marco sucede en esa academia militar, pero no deja de tener esa lectura para nosotros. Yo creo que tiene que ver muchas cosas. Creo que tiene que ver esa posibilidad de encontrar adentro de esas carreras de esos cineastas tantos momentos y contradicciones, bienvenidas sean, en lo vasto de la obra. Un tipo que tiene más de 100 películas, pasa por tantos momentos, el mundo en el que vive, los actores con los que trabaja, que bueno, invariablemente hay periodos ahí, ¿no? Empiezan a haber movimientos pero porque tiene una cantidad de cine, arrancando el mudo al sonoro, pasando por el blanco y negro y el color, que bueno, claro, en un momento podés decir, bueno, todas las de caballería, todos los western, todas las bélicas, todo lo documental, es una cosa increíble realmente. Sí. Y una de las últimas películas de él, que es, tiene muchas traducciones distintas, pero es The Searchers. Sí, claro. Más corazón que odio le pusieron acá. Más corazón que odio en Argentina, que es con John Wayne, que es un tipo que se dedica años a rastrear a una sobrina que fue, entre comillas, secuestrada por los indios. Entonces está viviendo con los indios y empieza a ser muy turbio porque no se sabe si él la quiere ir a rescatar o la quiere ir a matar, porque ha sido contaminada por los indios. Entonces es una película de una complejidad psicológica, ética, política. Totalmente. Que es increíble realmente. Entonces, yo recomiendo todo el tiempo. La gente tiene a veces un prejuicio, de decir, no, películas en blanco y negro. Hay muchas buenas en color igual. Sí, claro. Esta de Satchers en color y además hay te rompe el ojo directamente, sí. Pero bueno. Toda la nieve, toda la secuencia de la nieve, todo eso me vuelve loco ahí en Satchers. A 327 cuadernos y sé que ¿qué tenías que hacer que la cuarentena te detuvo? ¿En qué estabas? Y bueno, estaba por estrenar mi última película, en realidad, que había empezado un camino bastante auspicioso por festivales. De hecho, ahora en este momento tendría que estar en Madrid y creo que la semana que viene en Medellín y la otra en México. ¿Cómo se llama? Perdón, ¿cuál es el título de la película? La película se llama Ficción Privada. Ahí va. Y tiene que ver con unas cartas que me dejó mi padre en realidad cuando murió mi mamá, y que yo en ese momento no tuve el ánimo de leerlas. Y ahora hace 2 o 3 años casi se murió mi viejo, y finalmente me acordé de esas cartas y dije, bueno, es hora de leerlas. Y eran cartas que ellos, o sea, mi viejo y mi vieja, se habían intercambiado en la juventud, desde los años 60, 70. ¿De la época de novios? Sí, digamos. No, antes. O sea, un poquito de novios, pero básicamente, inclusive,
estando ya casados, se Sí. escribían porque Ajá. viajaba mucho y a veces inclusive hay alguna carta escrita, dice, estamos en la misma ciudad, pero te escribo esta carta. Bueno, nada, era todo una cosa bastante difícil de leer para uno siendo el hijo y medio prometido, pero pensé, por algo me las dio mi viejo. Te las dio y te dijo, esto léelo en algún momento, quiero que lo tengas Sí, vos, digo, fue como sí, una herencia. sí, sí. Y bueno, él sabe además las películas que yo hago. Claro. Entonces creo que él sospechó que esto algún día yo lo iba a hacer cine. Así que Perdón, bueno, es una película... digo esto y por ahí parezco un drogado total, pero puede ser que vi una foto de tu mamá en Stonehenge o algo así. Sí, Ah, bien, ese, no, está bien. ese es el afiche. Perdí, Ese menos mal, porque dije, estoy diciendo cualquier cosa porque podía ser, listo, tu mamá en Stonehenge ahí en un viaje, listo, está bien. es una foto hermosa. Sí, sí, sí. Sí. Ellos vivieron en Inglaterra, de hecho, durante bastante tiempo, yo de chiquito también. Entonces el punto de partida, y bueno, se me ocurrió llamar a dos actores que encarnan, o sea, leen esas cartas, o algunas partes de esas cartas, y además es como que filmo un poco la vida de ellos, estos jóvenes, que son, nada, ella es artista plástica y él es músico, y de alguna forma le dan como encarnadura a mis viejos. Es decir, no solo a través de la lectura, sino en elementos de su propia vida. Si bien mi papá era sociólogo, investigador, mi mamá era psiquiatra, o sea que nada que ver, pero era una pareja en algún sentido de vanguardia. Para empezar, era blanco, argentino, italiano, y ella era, digamos, negra, hindú, nacida en la India. Entonces es una historia bastante de vanguardia en ese momento, de los años 60. Yo lo conocí a tu Y viejo a la vez en una... representa muchas cosas. Lo conocí en una nota, hace mucho, mucho tiempo yo trabajaba en otra radio y vino una mañana, un tipo con un carisma, o sea, lo vi solo una vez, estuvo con nosotros un par de horas, contando todas sus historias de la infancia, Mirá. el instituto, la vida, todo, muy un carisma y una gracia atronadora. Mirá, bueno, él sí era una persona que... Muy encantador, era capaz de sacrificar cualquier cosa por un buen chiste. Sí, sí, pero... De hecho, sacrificó, sí. Él fue, si te acordás, secretario de Cultura de Néstor Kirchner, y un poco sacrificó ese puesto con una serie de chistes que, bueno, por ejemplo, no sé, uno creo que fue como el que se pasó de la raya, que tratando de explicar que el gobierno de Néstor Kirchner era una coalición, ¿no?, entre distintos sectores, sí, claro, no solo del peronismo, sino transversal, decía, bueno, el gobierno es como un circo, donde tienen que convivir distintos animales. Entonces, de pronto, el mono está haciendo sus cosas y se encuentra con una cagada que hizo el elefante, pero bueno, se la tiene que bancar. Entonces, en la tapa o en la nota ponen, el gobierno es un circo, dijo el secretario de Cultura de Néstor Kirchner. Claro, claro. Y entonces la gente especulando, ¿quién será el mono? ¿Quién será el elefante que se mandó la cagada? Tratando de atribuirle rasgos. Bien, perfecto. No, pero era medio un encantador de serpientes, digo, nos pasó eso, ¿viste? La verdad que quedamos todos muy sorprendidos de la frescura, el carisma y cómo hablaba y cómo contaba las cosas, fue muy lindo. Bueno, Andrés, seguiremos en contacto. Esto no es sorpresa y media, pero un rato voy a hablar con Diana Kirchner, que hizo los dibujos, esos míticos en su libreta, la artista plástica, que quedó también flasheada por 327 cuadernos, y queríamos hacer un tándem para mostrar un poco al realizador y también otro, como yo, del grupo de acólitos de la película. Yo la veo, me pasa lo mismo que me pasa con los tomos de los diarios de Ricardo, digo, es como una película que la vi, cada vez que la vi fue distinto, cada vez que la vi me llevó a lugares distintos, siempre fue una primera vez, digamos, y la verdad me vuelve loco. Eso me pasó también con la película de Macedonio, estoy como imantado a las dos. Así mirá, que... qué bárbaro. Sí. Y mira, Diana es una historia increíble porque ella, creo que la película se exhibió en Lima, y ella la vio,
y hizo unos dibujitos y los puso en Instagram, y de ahí yo me puse en contacto con ella, y después ahora el año pasado que estuve en Lima justamente para mostrar mi película nueva, Ficción Privada, fue que la conocí. Entonces no la había conocido, y ella hizo ahora toda una serie de dibujos hermosos sobre ficción privada, así que estamos ahí prometiéndonos colaborar. Bueno, es espectacular. Sí, claro, pero es espectacular que pasen esas cosas. Me imagino tu sorpresa, y aparte uno viendo en Instagram las obras, el trabajo que hace es espectacular también. Digo, qué bueno ese eco, ¿no? Decir, bueno, como veo a esta persona y me encanta lo que hace por otro lado. Qué bueno que vuelva esto. Sí, no, es increíble, me pone muy contento que vayan a hablar con ella. En un ratito estaremos charlando con ella. Mandale un abrazo. Le mando un abrazo, le voy a contar. Lo primero que le voy a contar es que estuvimos hablando contigo. Y ayer hablaba con Daniel Rosenfeld, le contaba que en Puente de Cine estuvimos viendo tu charla y 327 cuadernos, y un poco contando de la iniciativa para que la gente se acerque, porque en estos tiempos creo que también cobra una validez y una relevancia enorme el hecho de poder contar con una bonita página, un lindo sitio para ver cine argentino y poder charlar con los realizadores y demás. Sí, realmente es una movida que está haciendo el PCI, que es la Asociación Proyecto Cine Independiente, que a través de esta iniciativa va mostrando todos los días una película y armando charlas como la que tuve yo ayer. Creo que en general son a las 8 por el canal de YouTube de PCI Cine, o Instagram también, PCI Cine, y está buenísima. Fue la primera vez que hice un vivo, entre comillas, y fue lindo. Y muchísima gente se enganchó, empezaron a caer preguntas, y ayer, como se emitió la película por este mismo canal, también tuvo muchísimos visionados, y me llegaron montones y montones de mensajes. O sea, para mí también fue muy gratificante. Te mando un abrazo gigantesco, Andrés, y gracias por la magia. Gracias por la magia. Gracias a vos. Un abrazo gigante. Andrés Di Tella, director de 327 cuadernos, la película mítica que retrata el proceso un poco de cruce, de vuelta, de rescate de los diarios de Ricardo Piglia, publicados como los diarios de Emilio Renzi en 3 volúmenes, que recomendamos fervientemente también. Bienvenidos a Un Mundo Feliz.